Jesús Manuel Morales Hernández, desde la Gustavo Amadero, 72 años. ¡Qué noticia tan triste con mi tocayo! No me la esperaba. Yo escuchaba el Club de los Beatles de toda la vida. Descanse en paz, mi querido amigo Manuel Guerrero. Sí, hombre, a todos nos sorprendió esa noticia. Elizabeth Rosales. La bitlemanía es universal. Max Benítez, desde Morelia, 62 años. Se equivocó Manuel Guerrero, quien tenía el eslogan de una canción, una melodía, era Radio 13, no Radio Chapultepec. Saludos. Creo que sí, Creo que tienes razón. Gracias. Pero está hablando de una radio. Cara a cara, yo también ahorita que los mencionaba me acordé de muchos, pero pues tienen mucho tiempo. Estaba Félix Sordo. Félix Sordo Era el otro. Ese Mario estaba joven. Sí. Hacía radio, estaba entrando ya a televisión, Félix. Sí, estaba en Televisa el día del temblor. Y era muy, muy destacado, muy dinámico, muy hábil. Estaba muy joven. Félix Sordo. Gracias. Lau Rubio. Muchos crecimos escuchando a Manuel Guerrero, un extraordinario locutor, que en paz descanse. De 65 años, José Manuel Martínez Sánchez en Cuauhtémoc. El locutor que falleció en el temblor fue Gustavo Moctezuma. No, era uno de deportes, Gustavo, pero no era Moctezuma. Gustavo Armando Calderón. Ese, sí. El hijo del conde Calderón. Uh-huh. Sobrevive, queda muy grave, le hacen varias intervenciones quirúrgicas y hasta ahí me quedé. No sé si falleció finalmente porque quedó con una lesión cerebral muy importante. Creo que quedó atrapado de la cintura para abajo. Sí. Y fue muy... Sí. Muy impactante, muy duro. Uh-huh. Sí. Guadalupe Castañeda Reyes, de los Reyes La Paz, 70 años. El locutor que no recuerdan era Félix Sordo Noriega. Pero no era Noriega. Félix Sordo, no. Félix Medina. Noriega era el papá. Félix Sordo Noriega era el papá de... Espérame, pues... Félix Sordo Noriega era el de la XX. El papá de todos los noticieros en este país, porque él empezó la XX. Era un gran improvisador y con ese proyecto se empezaron las estaciones de noticias. Félix Sordo Noriega. El que falleció era Félix Sordo Medina, que no tenía nada que ver con Félix Sordo ni con su familia. Yo recuerdo cuando el movimiento de 1968 acusaban a Televisa de no darle tribuna a los miembros a los disidentes, a los estudiantes y a los líderes del movimiento. Entonces se determinó dedicarles un día completo y se les invitó por nombre a cada uno de ellos, los que estaban eran cabezas visibles del movimiento. Y como no fueron, se pasaba una silla vacía con un letrero Heberto Castillo y alguien leía discursos de Heberto Castillo. El único que sí fue Félix Sordo Noriega. Y se quedó ahí como 2 horas echan peroratas. Pero ha de haber sido todavía Telesistema Mexicano. Claro, sí. Sí, para empezar. Televisa ya propiamente es hasta el 73 cuando así se funde. Sí, estamos mal acostumbrados porque sí, era Telesistema. Además, en el 68 ni Radio UNAM pintó. María Guadalupe Mendoza Camargo, en Álvaro Obregón, 65 años. Respecto a la muerte de Manuel Guerrero, a mi hijo de 42, cuando se enteró, le pudo mucho la noticia.
Lo oímos de generación en generación, y mi hijo les está inculcando este tipo de música a mis nietos de 13 y de 4 años. Que en paz descanse Manuel Guerrero. Carlos Mayans, que en paz descanse el maestro ¿cómo se dirá? ¿Bitlemano? Bitlemaniaco. Bitlemaniaco. El gran Manuel Guerrero, al frente del Club de los Beatles durante años, disfrutaba su sapiencia acerca del cuarteto de Liverpool. Noel Lozano, pues para mí la mano panocha era mucho mejor que la no. No Pachona, perdón. Achona. Disculpa. No sé. Noel Lozano, pues para mí la mano pachona era mucho mejor que la mano peluda. Cuando cambió a la mano peluda, la dejé de escuchar. Las segundas partes en ocasiones no son tan buenas. Pues no, pero hay veces que son mejores. A mí me gustaba la mano peluda. De pronto, como al principio, porque tenía buenas historias, ya al final cuando hacían incluso exorcismos por teléfono y ese tipo de cosas, y así de... Pero todo el mundo tiene muy buenas historias, ya sea por el pueblo donde nacieron tus abuelos, o porque te contaban. Todo el mundo tiene alguna historia de fantasmas o de aparecidos padre, y era padre compartirlas y escucharlas. Pues sí, eran inocentes las historias, como dices. Agustín. Sin duda eran inocentes, pero eran muy entretenidas. De hecho, la tradición oral es la que fue salvando toda esa idea de los descabezados, cuando no era el crimen organizado, los fantasmas, cuando eran verdaderos fantasmas, los muertos aparecidos, las casas embrujadas. Eso que se llama en literatura gótica, en la cuestión oral, era delicioso cuando al caer la tarde se reunía la familia y los abuelos empezaban a contar las historias del pueblo y empezaban a contar lo que había sucedido en su casa y que al tío Pepe y al tío Paco le había ocurrido tal cosa. Y llegaba la tía Chona y decía, no es cierto, lo que pasó fue que fue de esta manera. Y esa forma de hacer literatura oral es deliciosa. La mano peluda lo tuvo al principio y después sí cayó en un exceso, casi diríamos barroco, de tratar de ofrecernos esa literatura popular que es verdaderamente hermosa. La oralidad es lo que le da sentido al chisme. Y cuando empezaron a crear cosas estrafalarias, perdió la brújula, pero no perdió auditorio, porque tuvo muchísimo auditorio y es uno de los programas que más ha representado ese tipo de historias espeluznantemente divertidas. Tiene mucho auditorio, se sigue haciendo en radio y televisión mexiquense. Sí. Oye, Dora, pero además hay una edad en los niños en que se aficionan mucho por esas charlas. Incluso algunos niños hasta se reúnen 4 o 5 y todos tienen una historia de fantasmas, de espectros, ¿no? Es como parte del desarrollo. Es parte del desarrollo porque, por un lado, de los 4 a los 7 años más o menos está el animismo, en donde animas los objetos, les das vida a los objetos y te permite darles rienda suelta a la fantasía. Adela, no sé si recuerdes ahorita, pues me vino a la memoria cuando estábamos en Radio Fórmula de un grupo de niños de la calle en Félix Cuevas Universidad, que un día nos platicaron que escuchaban La Mano Peluda y nos pidieron paquetes. Y nos hizo favor en Radio Fórmula el conductor de regalarnos paquetes, porque estos niños vivían en la calle, en un registro de subterráneo, y se las llevamos. Y ellos estaban felices porque con un radio pequeño escuchaban el programa. Y ellos hacían sus propias historias, como vivían en un lugar muy incómodo y habían visto 1000 cosas en la calle, nos narraron parte de sus cuentos. Sí, abarca de los 7 a los 12, a los 18, y en un momento todo lo que están mencionando, de las historias de casas antiguas, en los pueblos, por ejemplo, hay historias maravillosas, sobre todo en Semana Santa, en donde esas bolas de fuego que recorren y que ahí hay dinero y que el fantasma y que se aparece. Todo esto
forma parte de la cultura popular y no hay lugar en la República que no tenga estas historias. El desvío que se le dio después, como lo mencionó Alejandro, pues sí le hizo perder calidad, cuando menos en la línea que tenían, que era maravillosa. Y en cuanto a los niños, pues tú y yo vivimos esa experiencia que fue maravillosa. Sí. Y casi todas las leyendas coloniales eran sobrenaturales, eran de presencias fantasmales y de espíritus que se aparecían a cobrar venganza y todo eso. Y no solo había literatura muy buena, la obra de Obregón, ¿cómo se llama? El que fue Luis González Obregón y la de su sucesor como cronista, son leyendas coloniales extraordinarias. La mitad de ellas son de fantasmas, son de aparecidos y de seres que cobran venganza desde el más allá. Y había una historieta, una historieta gráfica que se llamaba Cuentos y Leyendas de la Colonia. Salía en sepia. Sí. Era espeluznante, porque el dibujante le encantaba mucho exagerar en las características horripilantes de los espíritus y fantasmas. ¿Cómo se llamaba el libro? Agustín, ¿dijiste? Eran Tradiciones y Leyendas de la Colonia, y era un que se vendía semanalmente y luego fue quincenalmente. Y ya son de colección verdaderamente hermoso. Es en sepia, y esa exageración de la que dice Mario es la que le daba un sentido gráfico intenso antes de estas novelas gráficas de los japoneses. Y quiero hacer un apunte sobre los niños que vivían en las alcantarillas. Yo por X circunstancias les di un curso a los niños del padre Chinchachoma, y para mí lo más fácil era reunirlos y que me contaran esas historias que ahorita estamos señalando. No que me contaran la desgracia en la que vivían, porque de por sí ya era fatal, pero las historias de fantasmas que habían vivido en sus casas, y eran deliciosas, porque se lograba entretener, se lograba que sacaran de su ronco y a veces delgadísimo pecho historias espeluznantes, y cada uno quería tener la mejor, y pasaba 2 horas con ellas y con ellos deliciosa. Raquel Rojas, de Copilco, 67 años. Es parte del crecimiento contar historias de miedo. Su radio escucha Beca Duncan. Está promoviendo un libro de fantasmas en lugares irónicos del centro histórico. Históricos, ¿no? Históricos. A ver, es una mezcla dice muy entre claro idóneo, irónicos, ¿eh? Por eso estamos deduciendo que se da. E históricos. Entonces, la mezcla te da eso que o icónicos, o sea, lugares muy especiales. Icónicos. Porque luego dice del centro histórico. Sí. Deben ser lugares icónicos, o sea, como muy especiales, muy particulares. Uy, la bellísima Beca Duncan, ¿nos escucharía? Es muy valiosa. Esa mujer escribe los fines de semana y está con un sujeto caminando las calles de la Ciudad de México. Exacto. Uh-huh. Con Héctor de Mauleón. ¿Cómo no? En el foco. Y lo que más me llamó la atención de ella no es su conocimiento de historia que tiene ni su belleza, sino que no sabía andar en bicicleta. ¿En serio? Ternura, que aprendió hace apenas 2 o 3 años. Localizan, búsquelo, Beca Duncan, tiene varios libros, ¿eh? Marta García, 77 años, en Iztapalapa. Gustavo Calderón Millán falleció el año pasado. Tenía una educación inigualable. Fue de una caída de 2 escalones que se nos fue este gran personaje. Gracias. Carlos, triste la noticia de la muerte de Manuel Guerrero, un gran conocedor de la vida y música de los Beatles. Yo, como beatlemaniaco, me duele su partida. Que en paz descanse.